Les damos la bienvenida a Campus USACH. Ya estamos compartiendo con ustedes en la 94.5 en FM, también en las redes sociales de Radio USACH, este espacio donde dialogamos con nuestros académicos, analizamos la actualidad, la contingencia por la 94.5, como decíamos, y también nuestras redes sociales. Hay tantas cosas que comentar, están pasando tantas situaciones en nuestro quehacer nacional e internacional que siempre es bienvenida esta posibilidad de conversar con todas ellas y ellos. Hoy día son ellas quienes nos acompañan, van a estar con nosotros los días lunes siempre acompañándonos. Ya está junto a nosotros entonces para empezar a dialogar Diana Aurenque. Ella es académica del Departamento de Filosofía de nuestra universidad, también vicedecana de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades, y también está con nosotros Norma Muñoz del campo cientista política, académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de la Universidad de Santiago. A ambas bienvenidas, gracias por estar con nosotros nuevamente, tanto tiempo que no podíamos conversar. Hola Rodrigo, hola Norma, sí, mucho tiempo, encantada de estar acá. ¿Cómo están? Muy Bien, bien. hola. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Diana? Una alegría volver a la radio. Eso sí, con un contexto muy distinto del que Exacto. dejamos en aquella época, pero bueno, aquí seguimos debatiendo, ¿no? Y estamos aquí para conversar sobre lo que nos toca vivir, ¿no? Sí, y en contexto telemático además, que es la otra situación que hemos estado viviendo a diario. Me imagino que ustedes también en lo que tiene que ver con lo estrictamente académico también han tenido que adaptarse a esta situación, así que estamos bien acorde con los tiempos, Diana, Norma. Sí, absolutamente. O sea, si aprendimos a hacer clases en este formato de televida, desde luego la radio con teleradio también funciona y encantada de que podamos hacer esto. Oigan, hay varios temas que están sobre la palestra, de la mano de la pandemia ha sido el tema salud, el que se ha llevado buena parte de la atención por la manera en que vamos abordando el tema del COVID-19. Pero como siempre es importante ir viendo la contingencia, las cosas que están pasando en el día a día. Ya hay un tema que a pesar de que está al otro lado de los Andes, está en la Argentina, no deja de ser también importante para lo que puede hacer a futuro nuestra legislación y que tiene que ver con el debate que se está dando en Argentina del aborto. Recordemos que se está llevando adelante entonces esta discusión de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Esto ya tuvo su aprobación en la Cámara de Diputados argentina, medio trámite como le dicen ellos, y ahora pasa al Senado. Pero esto de todas maneras, Norma, Diana, también llega a nuestro país en momentos en que también se ha estado discutiendo sobre esta temática. Se ha avanzado en el aborto en 3 causales en nuestro país, pero de que la discusión en este ámbito viene de todas maneras. No sé cómo lo observan ustedes en una primera instancia. Sí, si me permite, Norma o Rodrigo, partir un poquito con esto, porque efectivamente es un temazo, más que nada porque efectivamente en comparación con lo que pasó en el 2018, en Argentina ahora se observa que hay mayor, digamos, convencimiento por parte de los parlamentarios para apoyar este proyecto. Sí. El año 2018 había ganado la Cámara de Diputados por 4 votos, ahora por 14, aunque hubieron muchas más abstenciones, entonces se nota un avance significativo. Sin embargo, como bien dices tú, todo depende de qué pasa en la Cámara Alta. Y, pero yo creo que esto es importante porque en el fondo sienta un precedente que es lo que se ha venido viendo desde los últimos años en nuestro país con todo lo que fue las tesis y, digamos, la apuesta, digamos, del feminismo como un tema planetario. O sea, recordemos que esta cosa no solamente las tesis fue efecto chileno, sino mucho Sí. más grande. Y, y es interesante pensar que esto tiene que ver con que en Chile se logró la interrupción en 3 causales, pero son causales bastante puntuales y ya incluso bajo condiciones muy restrictivas. Hay Sí. objeción de conciencia institucional y una serie de cosas. Entonces, esto por supuesto que va a ser un tema que se va a venir en la Constitución, creo yo, de cómo lo Sí. abordamos, de cómo tiene que estar, digamos, expuesto, por un lado, por supuesto, la protección de las personas, pero al Sí. mismo tiempo la opción de poder dar ciertas libertades a las mujeres en casos de embarazo no deseado. Sí, y también el tema es cuán llanos como sociedad estamos
disponibles a realizar un diálogo de estas características. Ya fue complicado en Tres Causales, no sé si lo recuerdas, Norma, que en algunos sectores de la población costó entrar en esta discusión en el Parlamento. ¿Qué decir? Aquí estamos dando un paso bastante más amplio, mayor. Son pocos los países además dentro de nuestro continente que están con un aborto de estas características. Cuba, Uruguay, Guyana lo permiten. También está autorizado en la Ciudad de México desde la perspectiva de lo que es México, pero sabemos que aquí hay componentes culturales de por medio, también el tema de cuán tradicionalistas somos como país. No sé, Norma, ¿cómo ves esa posibilidad de cómo se abre el diálogo y el debate de este tema más allá de lo parlamentario? Sí, efectivamente ahí hay, como decías, hay un gran debate que tiene que ver con los valores y los principios, ¿no? Que como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo de cuáles nosotros queremos defender, y efectivamente este no es un debate fácil, no es un debate. Estamos hablando también de la vida, por lo tanto, finalmente ahí es donde está el quiebre entre las posiciones por o contra en general. Este es un debate bien bipolar, vamos a decir, ¿ah? O sea, no hay como posición intermedia. Si bien se ha empezado a ver, creo que la evolución de la votación en Argentina, como decía Diana, respecto a las anteriores y la que hubo ahora, ha aumentado esa visión. Creo que sin duda en la sociedad hemos avanzado, al menos a poder discutirlo. Yo recuerdo en Chile no solo la del aborto, lo que fue, por ejemplo, la discusión de la pastilla el día después, es decir, claro, no nos olvidemos de lo que fue eso, o sea, incluso... ¿Te acuerdas del divorcio también? También. Exactamente, divorcio en pleno, que fue todo un tema. Siglo XXI. Sí, exacto. Absolutamente. Uno de los países, perdón, entre medio como el Vaticano, Chile y no sé quién más no tenía divorcio. Claro. Y nulidades de hace como 30 o 40 años. Exactamente, entonces se habla de esos valores, principios bien tradicionalistas que eran parte de nuestra sociedad. Ahora estamos dejando lugar a otras cosas, nos estamos abriendo a estos debates nuevos, donde son valores. Estamos en los debates de los valores que le llaman inconmensurables, es decir, no es que haya un bien o un mal, sino que hay un necesario, es decir, y una elección como sociedad. Y ahí es lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y por eso la importancia del debate que está en Argentina ahora, a ver qué va a pasar en la Cámara Alta. La Cámara de Diputados ya dijo, o sea, lo aceptó, y quizás hay una evolución ahora, no sabemos. Anteriormente este debate se vio en Argentina con mucha fuerza, se pensó que se iba a aceptar y fue rechazado. Sí. Entonces estamos expectantes realmente a ver lo que va a pasar. Y para Chile, yo pienso que sin duda el debate va a ser primero constitucional. Sí. Creo que la Constitución a nivel de debate nos va a tomar harto tiempo. Sí. Sin duda es vital lo que vamos a dejar ahí a nivel de la protección de ciertos derechos y principios, cuáles valores y principios vamos a defender como sociedad, sí, y cuál va a ser ese pacto social, ¿no?, que queremos establecer, y dentro de eso sin duda hay que pensar en tratar de dejar lugar a estos debates difíciles que necesitamos, Norma, arreglar sin duda. Sí. Parece que tú también te estás ya poniendo en el escenario de que más que un debate a nivel legislativo como fue el aborto en Tres Causales, aquí nos vamos a meter de frentón en la propia Carta Magna, ¿eh? Por los tiempos, me imagino. Sí, o sea, yo creo que es lo que nos acompaña, ¿no? Los ciclos electorales siempre van a acompañar el debate en una sociedad, y estamos llenos no solo de lo que va a ser la elección de los constituyentes, sí, o sea, lo que es la inscripción en enero y lo que es la elección en abril del próximo año, que ya lo tenemos encima, digamos, sino también justamente cuáles van a ser esos debates, en qué nos vamos a centrar. También vienen las elecciones, ¿no?, de los representantes regionales, en fin, sí, ahí está bien agitado todo. Pero ¿sabes qué inquietud me genera este escenario donde todavía pareciera estamos dotándonos de reglas para funcionar en una convención constitucional? Es en qué instancia también escuchamos a las comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones feministas, por ejemplo, los expertos, los académicos, ustedes mismas podrían ser parte de ese debate. Va a ser importante el poder garantizar también la presencia. En los proyectos de ley siempre tenemos audiencias con organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos. Va a ser importante que se pueda definir claramente eso y cuál va a ser el grado de participación. Muchos han hablado de cabildos, de participación o entrega de documentos, pero va a ser fundamental en temas como este. No sé cómo también lo analizas tú, Diana.
Sí, en realidad una de las cosas fundamentales es que, claro, ahora estamos pensando mucho cuáles son los candidatos o posibles Mm, constituyentes, quiénes van a estar ahí en este proceso de redactar, pero en el fondo, justamente lo que tú dices, lo que no se ha asegurado y no hay claridad de cómo estos constituyentes van a realmente acoger las ideas y, digamos, van a representar las diversas posiciones y, sí, digamos, la amplitud de participantes que están ahí. Entonces, y también porque no nos pase esto de que elegimos representantes, trabajan ellos un año y medio y luego no claro. sabemos qué pasa, y eso también es grave. Entonces tienen que haber Mm. mecanismos para poder participar y recoger, no sé si, bueno, ahí hay un montón de ideas que se pueden tomar, Claro, pero volviendo un poco como al tema de que sí. efectivamente en debates bioéticos tan sensibles, o sea, como bien decía Norma y decías tú, el aborto es un tema que polariza, al igual Sí, que temas como la eutanasia, donación de órganos, son temas que polarizan porque hay distintas formas y valores de las cuales uno puede aceptar o no. Ahora, yo pienso que en este debate, además del movimiento feminista, que por supuesto ha tenido un rol importante, mm. es muy importante escuchar a la comunidad médica, porque este es un problema incluso que divide a los médicos, Sí, porque lo tienen un sabemos. ethos exacto, particular, que Recordemos, históricamente perdón, ha Diana, estado... la objeción de conciencia, que algunos establecimientos la hacían, otros no. También ahí nos encontramos con estos Exacto. matices. Exacto, entonces esto es importante recordar porque no es solamente una división a nivel como de la sociedad civil y lo que las personas individualmente estamos o no estamos de acuerdo, valoramos o no. Y por otro lado, hay un etos médico que está detrás que, por un lado, hay partes de la comunidad médica que acepta y entiende que los valores culturales cambian y asimismo sus prácticas. Pero Ujú. en el caso de otras fracciones son un poco más conservadoras. Lo que yo creo que es importante acá, y sobre todo en un debate constitucional, es que evidentemente si uno dice el debate tiene que ver como la defensa o no defensa de la vida, o sea, hay nada que hacer porque no se trata de eso. Se trata justamente de decir desde qué momento, desde qué punto acordamos que debemos proteger algo así como la existencia humana. Es decir, si un embrión está fecundado y ustedes saben 2/3 de los embriones fecundados los perdemos naturalmente. Es decir, si fuese como hubiera una obligación legal de protegerlos todos, tendríamos que ir a la búsqueda de 2/3 de los embriones que naturalmente perdemos. Entonces, eso es interesante porque significa que no todo lo que se fecunda, como que tendría algo así como una viabilidad Sí. para efectivamente ser una vida posteriormente humana. Entonces, esos son los pequeños acuerdos que tenemos que hacer, que estamos dispuestos a transar para poder dar cabida a protecciones importantes, es decir, que muchas mujeres no sigan en la clandestinidad haciendo abortos, que la maternidad ahora mismo en términos de pandemia, muchas mujeres madres, trabajadoras, les ha costado. Entonces, Sí, la maternidad tiene que ser algo elegida, si no es bastante compleja. Entonces, sí. yo creo que todos esos debates tenemos que tenerlos y hablarlos en diversos espacios. Sí. Oye, Norma, junto con todo lo que ha planteado Diana y que va desde la perspectiva de la ética desde muchos aspectos, a la hora de revisar lo que fue la discusión parlamentaria, también está el tema ideológico de cada partido político. Primó bastante. ¿Ah? Yo creo que también lo recordarás, Norma, de cuánto también se criticó la posición que algunos parlamentarios asumieron, más allá de representar tal vez a su distrito. Y ahí quiero retomar también lo otro que planteaba respecto a la nueva constitución. ¿Qué tipo de constituyentes vamos a elegir que tal vez estén un poco alejados de una ideología partidista? De ahí también la importancia de los independientes. No sé también cómo observas y cómo proyectas esa posibilidad que se abre de Norma. Oye, ese es el gran tema Mm, ahora, es decir, en cuanto esa representatividad va a ser de cierta manera descriptiva, que se llama, o sustantiva, es sí. decir, que va a representar proporcionalmente la sociedad chilena, o sea, de cómo estamos constituidos, por eso los escaños reservados, la paridad también hombre y mujer, etcétera. Pero también la otra que hablabas tú, que es la relación entre el representado y el representante, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar ahí? ¿En cuánto va a representar intereses del propio representante, es decir, el parlamentario en ese caso, que me hablabas del aborto, de la ley del aborto y todo el debate que generó, que muchas veces defendían sus propias ideologías Sí. y no aquellas de sus representados? Entonces, ahí hay otro tipo de representación que es el gran debate hoy en día, que es esta representación que se le llama sustantiva, ¿no? Y que habla de esta relación, de cómo en
por cuánto y cómo es representado esa persona que elige a su representante. Claro. Y en eso es muy importante que en el debate y la elección todos tomemos conciencia de cuáles son las razones por las cuales estamos eligiendo quiénes estamos eligiendo. Lo entendimos bastante, yo creo, Norma, en el último tiempo. Sí, no creo que vaya a ser fácil para quienes postulen. Sí, pero ¿sabes a lo que yo siempre digo sí, pero resulta que somos los mismos que elegimos el Congreso que existe hoy en día. Sí. El mismo Congreso que ha generado tanto conflicto y que ha sido muy criticado, que ha tenido buenas políticas, otras que son más debatibles, pero que efectivamente tenemos una tendencia a elegir aquellos que conocemos porque nos dan confianza, frente a aquellos independientes, por ejemplo, que no los conoce nadie. Es decir, hemos revisado, ya vemos más o menos algunas caras que se están perfilando, sí. y si las vemos bien, son caras bien elitistas, es decir, estamos hablando de personas que son altamente reconocidas, tanto por su profesión como en los medios de comunicación. Son personas que han estado ya en la política, una gran parte mismo sí se perfilan, muchos de ellos como independientes. Entonces yo creo que ahí no se trata tampoco de hacerle una guerra, cuidado a los partidos, porque yo creo que justamente estamos en un tiempo de reivindicar la política. Sí. Son parte de la ecuación, manera. ¿no? Son parte de la ecuación, ¿no? Exacto, o sea, es decir que la política va mucho más allá de los partidos políticos. La política habla de cómo nosotros nos queremos organizar como sociedad, por lo tanto estamos todos hoy en día en un asunto político y la sociedad lo dijo en el plebiscito, es decir, al elegir esta comisión constituyente, ¿no? Pero ahí, bueno, ahí hay un gran tema, es decir, sí. En qué valores, de eso no se habla mucho, es decir, qué es lo que las personas están esperando en esos representantes que quieren elegir. Y yo creo que hay que hacerse la pregunta de qué es lo que queremos para poder elegir de la mejor manera y ser representados de la mejor manera. Estamos conversando con Diana Urenque, con Norma Muñoz en este primer programa de Campus USACH. Recordemos que vamos a estar los días lunes, los días martes, los días jueves, conversando de la actualidad de la contingencia junto a nuestras académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Diana, Norma, las queremos invitar a ustedes, también a quienes nos están escuchando por Radio USACH y quienes nos ven también en las redes sociales de nuestra emisora, a una pausa. Estamos de regreso en un instante con ustedes. Y ya estamos de vuelta acá en Campus USACH por la 94.5 FM. También nos pueden ver en nuestras redes sociales, @Radio USACH en Twitter, @Radio USACH en Instagram y también nuestro Facebook de Radio USACH. Hoy día con Diana Urenque, Norma Muñoz, quienes están los días lunes, para que las tengan ahí anotadas en su agenda. Van a acompañarnos cada día lunes en este Campus USACH. Toquemos el tema, ya que hablábamos de constitución, del proceso que se nos viene ya el próximo año, de los escaños reservados, que ha sido bastante criticado por parte de la opinión pública, las formas en las cuales ha sido abordado por algunos de los parlamentarios y en definitiva los números en los que quedaron. Hasta el momento hay 17 escaños reservados dentro de los 155 convencionales que ya estaban planteados con anterioridad. No hay cupos supernumerarios, que era lo que se aspiraba por parte de muchas organizaciones de pueblos originarios, y además está ese escaño pendiente de los afrodescendientes, que no ha estado también exento de polémica. Diana, ¿cómo también has seguido este tema, donde también nos encontramos la forma en que desde la perspectiva política se está observando a la representación de los pueblos originarios de nuestro país? Sí, llamó mucho la atención porque había mucha expectativa, como dices tú, que realmente se pudieran adicionar cupos o que pudieran hacer de otra forma más representativos, y en el fondo lo que se consiguió y se va a resolver esta semana presenta varias, o sea, da hartas dudas. O sea, 7 representantes va a tener el pueblo mapuche, mientras que creo que un cupo tiene solamente, o sea, en un cupo están englobados representantes de un montón de otros pueblos y etnias que son más bien, entre comillas, minoritarias, pero que yo creo que deben sentirse también bastante disconformes con esta situación. También no está claro cómo van a ser electos, parece que eso todo quedaría en manos del CERVEL. Claro. Si ya tenemos problemas con los independientes en otras materias, yo no sé muy bien cómo va a ser esto. Yo lo veo con bastante preocupación,
y creo que no, que es legítimo que hayan también bastantes dudas digamos, sí, dudas razonables de cómo va a ser esto realmente algo representativo y no más bien quizás una medida donde se limpia la imagen y parece que sí se aceptaron o se incluyeron pueblos originarios, pero en realidad no van a tener mucha incidencia. Eso me preocupa a mí Sí. bastante. Norma, me quería traer a colación una conversación que tuvimos hace pocos días atrás, la semana pasada, sin ir más lejos, con el abogado, también uno de los integrantes del Instituto, consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo. Y él decía que hay sectores que no quieren que los pueblos indígenas tengan representación política. Y decía, no tengo mucho optimismo porque el oficialismo se niega a ceder. ¿También te queda esa impresión, Norma, que le cuesta al mundo político el poder ceder y darle la posibilidad a los pueblos originarios de poder tener representación política y en este caso en algo tan fundamental como una constitución, una carta magna? No deja de tener cierto grado de razón, Villaleo. Yo creo, comparto esa visión, es decir, de esta dificultad de ceder espacio de poder a no solo a los pueblos originarios, yo creo Sí. que también a los independientes también costó, digamos, la paridad está, pero también costó que le dieran una parte digamos, a las mujeres. Sí. Entonces, efectivamente ahí hay un debate importante respecto a en cuanto se respeta los acuerdos ya tomados por Chile en la esfera internacional respecto a la autodeterminación de los pueblos, es decir, y a su capacidad de autogobierno también, es decir, de que ellos tengan real representación política, que es algo que hasta el día de hoy no se ha entregado formalmente. Chile Mm. no tiene institucionalidad que entregue ni que reconozca la constitución actual, no reconoce los pueblos originarios. Aquí viene un debate que va a ser un gran debate dentro de la elaboración de la nueva constitución, es decir, no reconoce los pueblos, ni tampoco le entrega digamos, ningún poder, ni instrumento, mecanismo de autogobierno en ninguna escala, digamos. Entonces, como ha pasado en otros países, en América Latina hay varios otros países donde hay escaños reservados en el Sí. Parlamento, o donde hay también, si no está en el Parlamento, los entregan a nivel de los consejos territoriales, ya sea, bueno, de acuerdo a la estructura de los países, si son regionales, locales, municipales. Entonces, pienso que eso se ha demorado demasiado y Sí. creo que ha sido digamos, perjudicial en qué, en cosas que también Diana hablaba, es decir, Mm. las inscripciones tienen un límite que son el 11 de enero, es decir, y estamos todavía debatiendo respecto a cuántos representantes de los pueblos van a haber. Entonces, cómo ellos finalmente van a tener tiempo de organizarse, es lo mismo que le pasa un poco a los independientes, ¿no? Mismo si ellos ya tienen un poquito más clara la película, cómo se van a organizar, y ese es un tema importante para ellos, es decir, porque además tampoco se sabe mucho qué va a pasar, cómo se va a votar exactamente, y qué va a pasar sobre todo con ese padrón electoral que hay que crear, que el CERVEL va a Sí. tener que crear respecto a quienes pueden votar por representantes de los pueblos. Sí. Norma, yendo a un tema un poquito más de fondo tal vez, ¿cuánto crees tú que prima también el tema de la culturalidad acá, el concepto de lo chileno? Yo creo que se ha internalizado desde la primera infancia, desde el colegio, un concepto de chilenidad donde los pueblos originarios escasamente están presentes. El hecho de que durante tantos años tuviésemos ese tipo de enseñanza, tuviésemos ese tipo de concepción y de cultura, también prima bastante, tal vez en la forma en que los propios parlamentarios están abordando el tema. Yo no sé si además ponemos a conversar a gente común y corriente, ciudadanos de a pie, como se dice respecto al tema, ¿cuántos también realmente están abiertos a dar esa posibilidad de representación? En- yo pienso, siempre digo que las instituciones o las políticas públicas de un país definen la sociedad, ¿no? Y Sí. yo creo que cuando uno mira cuáles son las políticas a nivel cultural, patrimonial, y de territorio respecto a los pueblos originarios, nos damos cuenta que ellos todavía no tienen un lugar concreto ni un reconocimiento en nuestra sociedad. Y eso, bueno, la literatura lo habla respecto a cómo nosotros construimos nuestra identidad chilena, que se construyó mirando al extranjero, mirando Europa,
mirando a Estados Unidos, pero poco mirando nuestros propios pueblos, y eso es algo que ha estado recurrentemente yendo y viniendo dentro del debate social, y creo que sin duda desde los años 90 en adelante, o sea, luego de que fueron las transiciones a la democracia en adelante, la comunidad internacional ha hecho un gran aporte respecto a todo lo que deberíamos hacer en los países, pero también nuestros propios países, nuestros vecinos creo que se han portado bastante mejor que nosotros, es decir, y sin duda yo creo, sí, y yo creo que reconocimientos internacionales como el premio, o sea, el Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú hace años atrás, en los años 90, fue una piedra angular extraordinaria todo lo que fue la lucha de los pueblos por sus reivindicaciones y porque los países tomen en serio esto de la deuda histórica, ¿no? Con los pueblos. Y Chile yo creo que es el país en América Latina que tiene la deuda más grande e incumplida, digamos, porque no están reconocidos ni siquiera en su constitución. Estamos conversando en Campus USACH con Norma Muñoz, con Diana Aurenque, que van a ser quienes nos acompañan los días lunes acá en el programa, tanto en la 94.5 FM como en redes sociales. Oye, Diana, a propósito del tema de la chilenidad, de lo que estábamos hablando recién con Norma, se me vino a la mente algo que conversábamos con María Emilia Tillú temprano en Sin Tacos ni Corbata, donde se nos vino a la mente la imagen de la beata Laura Vicuña, que la generalidad la conocemos con rasgos más europeos, con rasgos más blancos, pero en realidad los rasgos latinoamericanos eran los característicos en su figura. Eso de alguna manera también nos deja en claro cuáles son los conceptos que estamos nosotros barajando en nuestro país a la hora de pensar en chilenidad. Sí, bueno, como comentaron recién y Norma también decía, en el fondo hay una historia de Chile como no realmente se ha apropiado, o sea, digamos, denominado chileno desde una integración y valoración de lo que son los pueblos originarios, o sea, más bien han sido otros los ideales y los modelos. Y eso se notó, por ejemplo, particularmente ahora, yo creo, desde el estallido en adelante, como salían banderas de pueblo mapuche, o de pueblo mapuche, y todo lo que fue esto de la rabia contra ciertos monumentos, ¿no? Históricos que se supone que tienen que ver con la colonización y con la instauración de Chile. Entonces, no estoy diciendo con esto que esté bien o... Es que yo creo que hay o sea, digamos que se esté peleando esto de los escaños reservados es una respuesta, una exigencia que viene desde la calle, ¿no? O sea, al igual como fue la exigencia de una nueva constitución, está esto también siendo exigido. El problema es que nuevamente nos damos cuenta que a nivel de lo que la clase política está realmente leyendo y dando respuesta a esta exigencia que viene de la calle, sigue siendo algo bastante conservador y también bastante... digamos, bueno, también conservador porque la clase política tiende a ser conservadora, conoce los mecanismos que conoce y en el fondo esto como de venir y buscar otros mecanismos para participar, para que las personas que representan a los sectores de pueblo originario, insisto, no existen los mecanismos, se están haciendo nuevos mecanismos, entonces es algo que yo entiendo que es difícil, pero luego vemos que no es suficiente porque no viene tampoco de la clase política esta exigencia, o sea, no ha venido en los últimos años y viene, insisto, como más bien de la calle. Entonces, lo que yo creo es que sí hay una sensación, y un ejemplo claro es no solamente el estallido social, sino cuando fue el último censo, y a mí yo fui a censar, y muchos de la comunidad yo también, a censar. Yo también. Sí. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció más interesantes de haber ido a censar era la pregunta sobre, ¿te reconoces o no como parte de algún pueblo originario? Y ahí era buena la pregunta porque no decían si tú efectivamente tenías una raíz genealógica o, digamos, una genética indígena, sino que la pregunta era si tú te sientes parte de una comunidad. Y eso, por ejemplo, para mí es tremendo porque significa que a lo mejor hoy en día los chilenos más jóvenes, las generaciones más que están por esta lucha de reconocimiento, digamos, son chilenos, pero que se sienten más comprometidos con la causa de reivindicaciones mapuches que con el proyecto chileno de los últimos 30 años. Eso dice mucho de cómo algo tiene que cambiar y tiene que estar alojado en la Constitución.
Bueno, de alguna manera también colisiona un poco con lo legalista que es nuestro país, ¿ah? Porque teníamos esa pregunta en el censo que va tal vez más en raíces legislativas o de derechos de otras características. Para un país legalista como el nuestro, Norma, es difícil el poder tomar ese tipo de elementos como algo permanente y que pueda efectivamente significar pertenencia a un pueblo originario en este caso. Sí, y sobre todo lo que es la aplicación, ¿no? Porque claro, somos bien legalistas, institucionalistas, es decir, creamos instituciones, creamos leyes y creemos que con eso basta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta pregunta del censo, que es vital, poco se ha usado, es decir, y de hecho dicen que en una de esas va a ser una de las fuentes que se van a utilizar para comenzar a definir cuál podría ser ese padrón electoral, ¿no? Para los pueblos originarios. Si sí, si no, bueno, nadie sabe, eso lo dirá el CERVEL, eso está dentro de todo lo que no está definido aún de este importante proceso. Pero claro, o sea, tenemos esas instituciones, creemos que creando esas leyes o que teniendo la institucionalidad ya estamos listos, cuando en realidad todo está por delante. Es como el proceso de ahora, ¿no? De que, ok, vamos a ponernos de acuerdo en hacer y reflexionar respecto a una nueva constitución, pero está todo por definirse. Y es ahí donde, esa es la cancha, digamos, donde vamos a comenzar a ver si efectivamente nuestra sociedad está dispuesta a dotarse de mecanismos para representar la diversidad, para representar los pueblos, que ya hemos visto que hay problemas. Sí. Es decir, dicen que en esta semana debería quedar listo lo de la representación de los pueblos originarios. Claro, pero quizás no está listo. Ahora vamos a ver, y están como obligados contra el tiempo, y eso hace que las cosas queden a veces a media. Entonces yo creo que es un poquito peligroso de tener ese plazo encima. Sí, Norma, Diana, yo creo que también los pueblos originarios nos invitan a ser un poco más flexibles, ¿ah? Romper tal vez los esquemas tradicionales que tenemos a la hora de llevar adelante propuestas legislativas y entender y aprender un poco más de lo que son sus tradiciones, ¿ah? Un poco más consuetudinarias, que tienen una diferente raíz, que es difícil también romper un poco los esquemas legales en un país como el nuestro, pero yo creo que la invitación es tal vez ser un poco más flexibles en eso. Sí, creo que... sí, eso es normal. Dale, Olga. Yo creo que ahí hay una cosa fundamental, que es una deuda de la educación chilena, es decir, de cuáles son esos planes. Nosotros somos educados efectivamente, y claro, mirando afuera, poco mirándonos a nosotros mismos, aprendemos muy poco de los pueblos originarios. Yo recuerdo que en el colegio en aquella época uno lo veía obligado en clases de historia, y lo veía durante un mes y medio, había que aprenderse como de memoria qué pueblos donde habitaban y nada más. Había que leer Villalobos. Claro, Villalobos, exactamente. Entonces yo creo que ahí que es un gran debe de la política cultural chilena, es decir, de cuánto de acuerdo, y ahí viene sobre los legalismos, ¿no?, que hablábamos hace un rato, cuánto de acuerdo un ministerio se puede poner con otro, porque entre ellos dos está definir lo que va a ser la educación cultural, que es un tema, que la educación en cultura es un tema pendiente en Chile hace mucho tiempo. Diana, también en ese mismo tema, el tema de ser flexibles. Claro, o sea, ser flexible, yo creo que también, como dice Norma, un camino es el tema, por ejemplo, de la educación, currículum que integre realmente qué es esto de los pueblos originarios, costumbres, valores, cosmovisiones, etcétera. Pero luego tenemos otra, que es una cuestión que está pasando también a nivel silencioso y no muy conversado, es justamente la reivindicación de saberes médicos ancestrales. Es decir, por ejemplo, ahora contamos con farmacias mapuches, ¿no?, que están, por lo menos en Santiago se ven bastante, me imagino que en el sur se verán más, no lo sé en realidad, pero si bien eso ocurre a nivel un poco como de oferta de servicios y oferta de bienes, que es muy típico también nuestro de cómo nos relacionamos, ¿no?, de vender cosas, de vender productos, no tenemos, por ejemplo, una oferta integrada de tratamientos alternativos para el tratamiento de enfermedades que estén cubiertas por el GES, o por ejemplo que, digamos, la medicina contemporánea puede aceptar que a veces hay personas y comunidades que no quieren seguir tratamientos que son muy invasivos y que en el fondo violentan sus tradiciones,
y prefieren otro tipo de alternativa. Entonces, está interesante eso, por supuesto, mientras no pongan en riesgo a los demás. Ojo, yo soy Claro. muy cuidadosa en eso, creo que si uno, por ejemplo, por una religión va a estar en contra de las vacunas y pone en riesgo a todos los demás, es complejo. Ujú. Pero si uno puede optar a ciertas opciones y esas opciones no ponen en riesgo el bienestar de la mayoría, ¿por qué no respetarlo y por qué no tampoco ofrecerlo en los servicios sanitarios Ujú. nacionales si reconocemos que tenemos una composición de valores y de tradiciones que también Sí. nos constituyen? Entonces, eso yo creo que también son cosas de cuando uno dice ser flexible, no solamente la educación, la medicina y Mm. otras cosas también. Vamos a ir a otra pausa. Estamos en Campus USACH. Volvemos en un instante para seguir dialogando hoy día con Norma Muñoz y Diana Urenque. Ya estamos de regreso en Campus USACH. Ustedes nos están escuchando por la 94.5 en FM. También nos ven por las redes sociales de Radio USACH. Distintas formas entonces que pueden ir siguiendo esta conversación que tenemos con Diana Urenque y Norma Muñoz de manera telemática, como ha sido la tónica en muchos ámbitos en nuestro país a propósito de la pandemia. La semana pasada se estaba conmemorando el Día de los Derechos Humanos, un día importante a tener en cuenta, ha sido planteado por diferentes organismos, las mismas Naciones Unidas relevaron bastante el tema, pero para nuestro país, a propósito de lo que hemos estado viviendo inmediatamente después del estallido social, ha tomado un cariz especial. Me imagino que también lo consideran igual, Norma, Diana, y ya que hemos estado hablando de la Constitución en forma transversal en los distintos temas que hemos abordado hoy día, lo que tiene que ver con la forma en que los garantizamos en nuestra Carta Magna, a mí me da la impresión de que también va a ser un tema que no se puede pasar por alto. Frente a ello, yo no sé qué elementos piensan ustedes debiesen tenerse en cuenta a la hora de tal vez marcar un poquito la pauta dentro de lo posible a los constituyentes que van a estar elaborando esa Carta Magna prontamente en algunos meses más. Diana, quiero saber también cómo ves esa discusión y hacia dónde podríamos estar orientados. Sí, bueno, la discusión va a ser absolutamente necesaria, justamente por las razones que tú das, pero también porque digamos, el reconocimiento de los derechos humanos es algo que transversalmente la mayoría de los países siempre reconoce, en un montón de acuerdos, en una serie de planteamientos, pero desde luego alojarlo a nivel constitucional tiene que tener sus propias complejidades, es decir, la idea de los derechos humanos es decir, todos los seres humanos, por el hecho de ser humanos, tienen ciertas garantías y Ujú. derechos inalienables, ¿no? O sea, por ejemplo, derecho a la vida, una serie se traduce, digamos, la igualdad ante la ley, que independiente de la raza o el género, no van a haber arbitrariedades. Entonces, eso, lo interesante es que ha estado casi siempre en las constituciones, por lo menos desde que, insisto, se han establecido los derechos humanos como una carta de navegación política internacional. Eh, Sin embargo, el cómo se afiatan en la Constitución Mm. es, digamos, bastante variable y normalmente yo por lo que veo se ajusta en conceptos que son como, por ejemplo, este de la dignidad, protección de la dignidad de la persona o protección de la vida, etcétera. Entonces, y esas son palabras que ciertamente van en la dirección de poder respetar una serie de asuntos de los derechos humanos, pero al mismo Sí. tiempo quedan súper vacíos en qué contenido realmente significa respetar la dignidad. Significa, por ejemplo, que una serie de libertades van a ser acotadas. Por ejemplo, en la Carta Magna Alemana, y esto siempre lo doy como ejemplo, me parece muy importante, en el primer artículo de la Constitución dice la dignidad del ser humano o de la persona o algo así dice, es inalienable. Entonces, a propósito de eso, hay un montón de interpretaciones que dicen, por ejemplo, el aborto es legal y en otros el aborto no es legal. La eutanasia es legal, no. O sea, con la misma línea constitucional de protección, se definen posturas completamente contradictorias, porque el concepto de dignidad queda un poco vacío. Entonces, lo que yo creo es que va a haber que tomar y realmente hacer un debate de, bueno, cuando defendemos los derechos humanos y queremos que los derechos humanos sean, ¿qué queremos decir con eso? Queremos poner palabras bonitas que finalmente van a hacer que los abogados estén levantando una serie de procesos para poder decir, no, esto significa esto, no, esto Sí. significa esto otro, o realmente vamos a tener claridad sobre qué es lo que son los mínimos. Y Sí. probablemente uno de los Difícil. mínimos es que, Sí, no, Diana. solo para terminar la idea, Sí. yo creo que una cosa fundamental es que lo que no queremos los chilenos, parece, es que hayan
chilenos de primera y segunda clase. Sí. Eso es una cuestión que se puede vincular a los derechos humanos de manera más o menos directa. Sí. Oye, Norma, a propósito de lo que dice Diana, qué complicado también entrar en los intrincados caminos del derecho, porque tenemos ahí a lo que aludía a las interpretaciones, lo que puede traer consigo una jurisprudencia. Ahí nos metemos en un escenario bien complicado, donde también el tratar de ser lo más explícito posible parece ser uno de los caminos a seguir. Claro, a ver, yo creo que efectivamente tenemos hoy en día, yo creo que Diana dio algunos ejemplos y tenemos hoy en día casos para seguir y ver cómo eso puede quedar resguardado en la Constitución. Ahora, el paso siguiente es el paso más complejo, que es cómo lo vamos a hacer, es decir, el derecho a la vida y una serie de principios y valores defendidos en la Constitución actual, ¿ah? Que han sido transgredidos recurrentemente, aun cuando estén protegidos. Y eso es porque efectivamente a nivel quizás de política pública, a nivel de las instituciones, a nivel de sociedad, funcionamos e interpretamos esas leyes de una manera distinta. Es decir, cuando, por ejemplo, se abrió la educación y personas que nunca habían entrado a la universidad pudieron entrar a la universidad, eso no se hizo entregándoles un derecho, eso se hizo entrando al mercado y entregando créditos, facilidades de crédito, es decir, se hizo desde una perspectiva más bien mercantil, como una transacción comercial, pero nada tenía que ver con derechos y principios. Entonces ahí se generó un mecanismo que, bueno, que estalló, digamos, hace un rato ya y que llevó a esta gran movilización, ¿no?, del 2011 a pedir justamente la educación como un derecho, es decir, porque eso es lo que está, si bien no en la Constitución, que la educación es un derecho, sí están los derechos asociados a ella, respetados, o sea, consagrados en la Constitución. Entonces, todo lo que quiero decir es que son los mecanismos a través de los cuales nosotros queremos hacer respetar esos valores y esos derechos, donde también hay un gran debate. ¿Y eso en qué se traduce? En que el debate constitucional no lo es todo. Es decir, no nos podemos olvidar tampoco de que este debate constitucional es en paralelo al funcionamiento que el país ya tiene, Claro. con sus instituciones, con sus propias instituciones, con sus propias políticas públicas, con la sociedad como somos hoy en día en Chile, y que es una sociedad fragmentada, y que si nosotros miramos no solo la educación, sino que si pensamos, por ejemplo, en los grandes ámbitos públicos, que son la educación, la vivienda, la salud, es increíble cómo en Chile yo estoy determinada a cómo puedo acceder a ellos dependiendo de dónde yo voy a nacer, Claro. de dónde yo vivo. Entonces, eso no puede ser. Entonces, si bien efectivamente tenemos que cuidar que queden protegidos esos derechos en la Constitución, tenemos también que estar pensando al mismo tiempo, y eso ya va más a la clase política, de cómo podemos mejorar las instituciones que tenemos hoy para ir en pro de poder resguardar esos derechos. Sí, Norma, Diana, no sé cómo ven propuestas a todo esto, las tomo de lo que nos contó Salvador Millaleo, de darle un rango de órgano constitucional al Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que se transforme en una Defensoría del Pueblo, un ombudsman, como se le denomina en otras realidades. Por citar uno de los temas a los que alude Norma, no sé cómo lo ves tú, Diana. Bueno, yo creo que hay que pensar distintas alternativas para poder realmente, o sea, ¿qué institución protege los derechos humanos en Chile? Y cómo se protege es una tarea interesante, porque Claro. finalmente si los que son nombrados directores o directoras tienen que ver con los gobiernos de turno o Claro. algo así, también pierden bastante libertad y autonomía para poder responder. O la Y Subsecretaría de ser Derechos objetivos. Humanos también, Diana, que recordemos que hay dentro del Exacto. Ministerio de Justicia una subsecretaría enfocada al tema. Exacto. Entonces, tiene que haber una cierta forma de garantizar que va a haber autonomía y realmente insisto, que no puede estar concentrado en los mismos poderes que después son los poderes que son justamente objetados o que pueden ser problematizados. Entonces, tiene que haber una forma de garantía. La Defensoría del Pueblo podría ser una alternativa. Yo creo que hay que abrirse un poco o sea, fuera de lo que además institucionalmente tiene que poder garantizarse que haya objetividad y que haya también transparencia y una rendición de cuentas públicas, que no sea de alguna forma, insisto, transgredida de alguna otra forma. Lo que es fundamental es también una cultura de los derechos humanos. Y eso creo que en Chile, desde la dictadura en adelante, no se ha hecho. Es decir,
Hasta el día de hoy hay fracciones que no reconocen que en Chile se violaron los derechos humanos en un tiempo determinado y que eso de fondo, de una otra forma, ha manchado ciertas formas de entender nosotros lo importante que es cuidar los derechos humanos. Lo que pasa a Derechos Humanos y Carabineros de Chile, o sea, ¿por qué Carabineros de Chile no está formado en la protección de derechos humanos? ¿Por qué todavía hay carabineros que creen que les tiren una piedra es que los atenten sus derechos humanos? Es que no es lo mismo. Entonces, si las personas que son los garantes de defender algo tan importante ni siquiera están realmente formados en eso, veo poca forma de que incluso con una institucionalidad más robusta hayan cambios. Tienen que haber justamente los que son agentes del Estado y que podrían ser luego acusados de violentar los derechos humanos, es de donde tiene que partir la primera responsabilidad de qué significa cuidarlo y protegerlo. Vamos a ir a nuestra última pausa y volvemos en un instante acá en Campos USACH, en la 94.5 FM y en nuestras redes sociales. Y ya estamos de vuelta en estos últimos minutos, ya casi cerrando con Diana Urenque, con Norma Muñoz, quienes nos acompañan y nos van a seguir acompañando los días lunes acá por la 94.5 y también por nuestras redes sociales. Lo último, tal vez establecer algunos temas que desde su perspectiva, Diana, Norma, podrían estar marcando los próximos días. Obviamente tenemos que seguirle bastante la huella al tema de los escaños reservados, pero también es interesante que otras cosas pueden, creen ustedes, llamar la atención en los próximos días, como tal vez ir generando una pauta previa a lo que vamos a estar conversando la próxima semana. Sí, yo muy breve creo que uno de los temas que no se han conversado mucho, y yo creo que tienen que ser fundamentales para lo que va a ser la reacción o contenido de la Constitución, es el asunto de los medios de comunicación y la información. ¿Cómo eso pasa a ser un tema constitucional? O sea, hasta ahora, ustedes saben, o sea, me encanta que tenemos este espacio, orgullosa de participar en la Radio USACH, que tiene, por supuesto, una cosa tiene una libertad de informar y un no sesgo que sí tienen otros medios precisamente por necesidades económicas. O sea, sabemos, la televisión chilena está absolutamente dominada por el rating y la cultura de poder vender lo que les produce o les permite tener recursos. Entonces, yo pienso que somos muy críticos ante eso, pero necesitamos también garantías, digamos, estatales para que podamos tener medios de comunicación que sean independientes, que sean también objetivos, que no se dejen manipular por los grandes recursos. O sea, creo que ese es un tema importante, de cómo el gobierno, o digamos la Constitución, hace suya que el comunicar y los medios de la información es algo que el Estado tiene que garantizar. No sé cómo, pero creo que es un debate que tenemos que tener. Norma, ya también para el cierre, no sé también cómo abordas temáticas que pueden ahí tener un desarrollo no menor y particularmente lo que mencionaba Diana no deja de ser importante, más aún cuando estamos hablando desde un medio público. Exactamente, sí, además que los medios están muy relacionados con un poco, yo creo que más ¿qué tema podría venir? A mí me encantaría que se instalara un tema que todavía no veo bien instalado. Hay algunos medios, ahora hablábamos un poco de eso, que esta agenda electoral, o sea, esta elección de los escaños, o sea, reservados, de la elección de los independientes, de la inscripción de las candidaturas, de la futura elección de abril, etcétera, etcétera, nos está comiendo un poquito algo que había comenzado con el movimiento social y era esta cosa, bueno, y además la pandemia, esta cosa de reunirnos y conversar que queremos como chilenos, porque lo que tendría que quedar consagrado en la Constitución es un pacto social, y es sobre ese pacto social que deberíamos estar hablando, y creo que se está hablando poco, creo que se está hablando mucho más de cosas más bien políticas hasta... pero sin tocar los contenidos concretos que se podrían hablar. Yo creo que ahí hay un desafío y para mí es más bien lo que me gustaría ver, digamos, me encantaría ver ese debate, que se instalara de una vez, digamos, y en todos los medios por igual. Pero bueno, como dice Diana, aquí hay una cosa que el financiamiento de los medios va a depender, no la ideología del medio, que es el peligro y que por eso se espera que se reforme, ¿no? Lo que es esa política cultural, finalmente.
Bueno, para algo estamos también nosotros los medios públicos, también universitarios. No me queda más que agradecer a Diana Burenque, Norma Muñoz por este puntapié inicial de Campus USACH. Y bueno, invitados todos a volver a escucharnos y vernos el próximo lunes con temáticas también de gran importancia. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros, Diana, Norma. Un gusto, chao Rodrigo y Norma, nos vemos el próximo lunes y a la audiencia también. Un gusto, bien. Gracias a ustedes, hasta el próximo lunes, chao, chao. Y dejamos hasta acá entonces este Campus USACH.